Voy a leer nuevamente el verso 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Sí? Mas en el monte de Sión habrá un remanente, y será salvo. Siempre me ha causado, pues, deseo de saber, y una pregunta que hay en mi corazón siempre es, ¿por qué Dios nos ama? ¿Qué vio en nosotros? ¿Por qué del amor de Dios para nuestra vida? Este libro es el más pequeñito del Antiguo Testamento, ya se dieron cuenta, ¿verdad? En este mes, si ustedes consideraron lo que estamos estudiando los miércoles, las cartas de un solo capítulo, no es que así se llamen, pero las cartas Filemón, la segunda y la tercera de Juan, y este miércoles que viene, primero Dios, vamos a ver Judas. En el Nuevo Testamento hay 4 cartas, 4 libros, podríamos decir, de un solo capítulo. Y en el Antiguo Testamento tenemos este solo libro de un solo capítulo. Dicen que les costó trabajo encontrarlo, pues porque como es un solo capítulo, está pequeñito. Pero si se dan cuenta, venimos viendo a los profetas menores. ¿Sí se acuerdan que lo mencionamos? Vamos. Entonces, si hoy vemos a Abdías, ¿cuál nos toca la próxima semana? Jonás, sí, ya más o menos ya está. Entonces, Oseas, Joel, Amós y que Abdías, este libro muy pequeñito, y al concluir este mes decimos vamos a haber estudiado, meditado y leído, porque ya los leímos, 5 libros de la Biblia de los 66, vamos a haber leído 5 libros de la Biblia. La semana pasada hablábamos sobre el libro de Amós y veíamos cómo Dios iba a castigar a varios pueblos, y entre los pueblos que iba a castigar estaba también su pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase que mencionábamos la semana pasada? Por 3 pecados y por el 4º no voy a perdonar el castigo y ahí mencionaba a Edom y a varios pueblos que estuvo mencionando el profeta, ¿no? Pero cuando llega también a Judá y a Israel, dice, por 3 pecados y por el 4º no voy a perdonar a Judá. ¿Se acuerdan cuál era el pecado de Judá? Se olvidaron de mi ley, se olvidaron de mi ley. Siendo el pueblo de Dios, siendo el pueblo que tenía la palabra de Dios y que conocía y sabía qué era lo que tenía que hacer, se olvidó de la ley de Dios. Y el pueblo de Israel, ahí ya venía una lista más grande, ¿no?, de las cosas que había hecho el pueblo de Israel. Conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, viendo las maravillas de Dios, se habían olvidado de lo que Dios iba a hacer. Entonces, Dios dice, los voy a castigar. Algunos piensan que Dios no castiga a sus hijos. Algunos dicen, no, Dios es muy bueno, es un Dios de amor y Dios no castiga a sus hijos. Pero hemos visto cómo en repetidas ocasiones los profetas, Jeremías por lo menos, 3 veces dice, y no lo voy a dejar sin castigo. Así literalmente dice, es mi pueblo y lo amo y por eso no lo voy a dejar sin castigo. Indefectiblemente lo voy a castigar a mi pueblo. Este libro hace énfasis, si ustedes pusieron atención, sobre el castigo que va a recibir Edom. Edom, ¿quiénes eran los edomitas? Y aquí, ya lo dijo la hermana, ahorita lo dijo rápidamente, porque sí puso atención en la lectura y habla que los edomitas son los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob. Entonces, lo que estamos viendo aquí, lo que Dios está diciendo, es que Dios iba a castigar a los hermanos de Jacob, a sus hermanos. Eran un pueblo hermano de sangre, podríamos decirlo de esta manera. Y aquí es donde nos sorprenden muchas cosas, porque preguntaba al principio, ¿por qué Dios nos amó a nosotros? ¿Por qué Dios me amó a mí? ¿Por qué Dios de una forma especial tiene cuidado de nosotros? La historia de
Esaú y de Jacob es una historia que tiene muchísimas enseñanzas, desde los papás consentidores, ¿se acuerdan? La mamá que consentía a uno y el papá que consintió a otro. Y desde eso podríamos decir, también, ¿se acuerdan que desde el vientre de la mamá, ya estos dos pueblos venían como peleando? Así lo dice el pasaje, que ya desde que antes de que nacieran estos dos pueblos ya venían peleando. Y eran muy diferentes el uno del otro. Uno muy muy presto para la cacería y muy varonil, podríamos decir, y muy esforzado, y el papá lo tenía en alta estima. El otro hogareño, y le gustaba cocinar y le gustaba estar en casa, y la mamá lo tenía como consentido. Entonces, repito, hay muchas enseñanzas en esta historia de estos dos hermanos, porque vemos cómo, a pesar de que Jacob fue tramposo, porque eso es lo que quiere decir su nombre, ¿verdad? Que fue tramposo, la Escritura nos enseña que Dios amó a Jacob. Y algo muy fuerte, un pasaje que es muy difícil de entender, es ahí en Romanos capítulo 9, donde el apóstol Pablo dice que no podemos cuestionar a Dios. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Y él dice, y pone el ejemplo específicamente de estos dos hermanos, por eso lo cito. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? A mí me toca ver por qué y cuestionarme, ¿qué vio Dios en mí? ¿Por qué me amó tanto? ¿Por qué Dios hizo, si algunos lo quieren ver así, esta diferencia? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y más que estar señalando a quien Dios no aprobó, tengo que estar pensando en por qué Dios tuvo misericordia de mí. El libro nos marca algunas razones por las que Esaú iba a ser castigado, y a lo mejor sí debemos de poner atención en esas razones. Me parece que es importante que puntualicemos. Dios dice, esto no me gusta. ¿Puedo ¿Sí? hacer eso para que? Entonces, ¿cuáles son las cosas que Dios no le gustan que marca este libro? El orgullo, la primera cosa. Vamos a ver, versículo 3, como dice versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, aunque entre las estrellas pusiste tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Aunque te creas el muy y que digas yo estoy arriba y a mí quién me va a hacer nada, yo soy el mero, de ahí dice Dios que te voy a derribar. Lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente y voy a leer desde el versículo 2 y me gustaría que lo escucharan. Fíjense cómo dice el texto. El Señor dice a Edom, te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. Y dices, ¿quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Fíjense la forma en que lo dice ahí en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que más desagrada a Dios? El orgullo. Yo podría decir, bueno, a lo mejor muchos hablan sobre el primer pecado y decimos, ¿cuál fue el primer pecado? El orgullo. Si pensamos en Satanás, en la presencia de Dios, quiso ser igual a Dios. ¿Cuál fue su gran pecado? Querer ser igual a Dios. ¿Qué? El orgullo. Y si pensamos en Adán y Eva, que dicen, ay, comer la manzana, no. ¿Se acuerdan que cómo tentó la serpiente
a Eva, Dios sabe que serán como dioses, iguales a Dios, abiertos vuestros ojos. Y entonces, ¿cuál fue el primer pecado? Voy a ser como Dios. El orgullo. Hoy día, el orgullo sigue causando estragos en nuestra vida. Lo he repetido algunas ocasiones en la forma en que nos expresamos y lo decimos, estoy orgulloso de mi familia, estoy orgulloso de mis hijos, estoy orgulloso, pero no nos damos cuenta muchas veces de cómo el orgullo destruye muchas cosas en nuestras vidas. No nos damos cuenta cómo a veces el orgullo entorpece nuestra relación con Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo es muy distinto decir gracias a Dios por la familia que me da? Gracias a Dios porque veo a mi hijo que va mejorando en sus estudios. A decir, ay, qué orgulloso estoy de las cosas que hemos alcanzado o que hemos logrado. Hoy seguimos viviendo en una sociedad, fíjense, que desde aquel entonces quiere ser el mejor, quiere ser el que sobresalga, quiere ser el que tenga el mejor nivel. Y el orgullo sigue destruyendo. Y en la iglesia no es la excepción. Entre los hermanos, Esaú y Jacob eran hermanos, y el orgullo no era una excepción. Hoy día esos pueblos siguen peleando, ¿verdad? Siguen peleando, esos hermanitos siguen peleando. Si lo vemos en las noticias y todo, esos hermanitos siguen peleando. Pero el orgullo hoy día en nuestra vida, en nuestro día a día, sigue causando estragos. Y yo creo que es importante que a veces cuando leemos, de repente no lo hacemos en una forma tan rápida, no nos detenemos a reflexionar lo que la palabra de Dios está diciendo en cuanto a qué es lo que le desagrada a Dios y lo que me quiere decir a mí. Que debo de tener cuidado, que debo de tener pues temor de Dios para hacer algo o considerar algo. ¿Quiero algo? ¿Quiero alcanzar una meta? ¿Te propusiste algo para este año? Que por la gracia de Dios lo podamos conseguir. No porque nosotros seamos los más fuertes, los más capaces, los menos, no. Como iglesia decimos, ¿por qué podemos alcanzar las cosas? Por la gracia de Dios, porque Dios es el que nos sostiene. Otras cosas que el pasaje marca, que hicieron los edomitas, que hicieron los hermanos de Jacob, ahí fíjense que hace una lista de no debiste, no debiste, no debiste. ¿Sí se fijaron que dice no debiste, no debiste, no debiste? Y hay algunas cosas, desde el versículo 12, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de que se prendieron, ni debiste haberte jactado. Y entonces podemos seguir leyendo ahí, son 7, 8 cosas que ahí el pasaje dice que no debemos de hacer, que no debemos de hacer, que no debemos. Pero hoy día eso está tan de moda, de esas cosas que no se tienen que hacer. Fíjense, dicen, ¿qué está tan de moda? Sí, estar mirando. Estar mirando cuando a alguien le pasa algo malo. ¿Sí no está de moda eso? Sobre todo vean las redes sociales y todo eso y cómo la gente se ríe de lo que le pasó a alguien. ¿Sí es cierto o no es cierto? Y los niños felices viendo, ¿ya viste cómo? ¿Ya viste eso? Y dice, tú no debiste estar mirando. ¿Qué tiene de malo? Estar viendo tantito, ¿no? Y luego sigue creciendo ahí porque dice, no solo no debiste estar mirando, sino no debiste haberte alegrado. O sea, es algo, a muchos les causa alegría ver ese tipo de situaciones cuando algo está pasando a alguien. Pero es algo que no debemos de hacer. Hay personas que todavía les da risa ver cuando alguien se cae, por ejemplo, ¿no? Cuidado.
Ay, que es que se cayó bien chistoso, ¿verdad? Pero sí se dan cuenta lo que está advirtiendo la palabra de Dios, cómo eso está comprobando que algunas situaciones, algunas cosas que a nosotros nos pueden parecer así, si las dejamos que se desarrollen en nuestra vida cotidiana, se pueden hacer grandes, grandes, grandes. Y pueden causar, por ejemplo, está comprobado, hoy día se habla mucho del amor a los animales y las mascotas y todo esto, pero si un niño le gusta ver sufrir a los animales, y eso dicen los psicólogos, ese es un asesino en potencia. ¿Sí han escuchado eso o no? ¿Por qué? Porque si el día de hoy le gusta ver ese tipo de sufrimiento, el día de mañana va a querer ver otras cosas. Y hay gente que le gusta ver. Es sorprendente ver que hoy día y ya desde hace años se encuentran cosas como asesinatos en las redes y la gente quiera ver eso. La gente quiera estar y disfruta viendo eso, esas situaciones. Entonces, es muy fuerte lo que está diciendo aquí la palabra de Dios sobre qué. Y lo que quiero resaltar, para que ustedes lo lean con detenimiento, es un libro muy pequeñito, ya lo acabamos de leer, que hay cosas y en muchas listas que aparecen en la Biblia sobre cosas que no debemos de ser, nosotros somos muy dados a catalogar lo malo, lo medio malo, lo más malo, lo requete malo, ¿no? A veces decimos esto es requete. Pero muchas veces las cosas que a nosotros no nos parecen tan malas, que a veces como que decimos, bueno, pues ¿qué tiene de malo esto pequeñito? No nos damos cuenta que esas en la palabra de Dios están catalogadas y ubicadas dentro de cosas que no le agradan a Dios, cosas que Dios no quiere que ni siquiera consideremos. A lo mejor yo puedo ver aquí en las últimas cosas que hay en esta lista cuando dice, ni los debiste llevar, porque dice que los agarraste y se los llevaste al bando enemigo para que los capturara. Pues qué maldad, ¿no? Pero si se fijan cómo empezó, no debiste estar viendo, no te debiste haber jactado, no te debiste, sí se dan cuenta cómo va creciendo y a veces una cosa va llevando a otra, a otra, a otra, a otra y cuando menos nos damos cuenta, las personas están metidas en problemas muy grandes y nosotros mismos podemos estar metidos. Y los que están cerca de nosotros, si les consentimos, si les permitimos, si los dejamos que empiecen por cositas pequeñitas, cuando menos nos damos cuenta, ya están metidos en cosas muy grandes. Entonces, es importante. Algo que recalca este libro, que hacen varios profetas, es el día de Jehová. ¿Se acuerdan que lo hablamos también en algunos de los profetas? El día de Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice ahí versículo 15, si lo tienen ahí? Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que a vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán como continuamente todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubiesen sido. Algo que enseña la palabra de Dios constantemente es que sí viene un día del juicio. Sí. ¿Cuándo? Fíjense, desde esos tiempos de Abdías está ubicado más o menos por lo que expresa y todo esto en el siglo V antes del Señor Jesús. Más o menos que comienza a hablar ya del exilio porque está hablando de la situación que vivió el pueblo de Jerusalén y todo esto, el pueblo del sur. Entonces está ubicado más o menos, desde ese tiempo ya se hablaba del día del juicio. Y varios profetas, Daniel es un especialista en hablarnos de los últimos tiempos. Y entonces nos parece una frase
Algo veíamos con los hermanos de Doctrina Bíblica 2 que acabamos de terminar, que se hablaba sobre el milenio, ¿verdad? Pues cada quien tiene una postura, que si los premileniaristas, los amileniaristas, los postmileniaristas, que si los dispensacionalistas y que muchos cristianos evangélicos creen una cosa y otros cristianos creen otra cosa y todo. Pero hay algo cierto. Dios viene a juzgar. ¿Cuándo? No sabemos. Lo que la Biblia constantemente dice es, nadie sabe ni el día ni la hora. Y entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Estar listos. ¿Para cuándo? Porque el día que Dios nos llame a su presencia, que no necesita ser el día del juicio, para nosotros va a ser el día del juicio, ¿verdad? ¿Y cuándo nos puede llamar Dios a su presencia? Cuando a Él le plazca. No creas que porque estás jovencito o no, cuando Dios le plazca, Él nos llama a su presencia. Entonces, un día va a haber un día de juicio y nosotros tenemos que estar preparados hoy. Hoy. No mañana. No, ay, es que ahorita el reloj de Dios, muchos están, ¿no? El reloj de Dios dice que ya faltan, ya estamos viendo los últimos tiempos. Sí, puede que sea hoy el último día de nuestra vida, no lo sabemos. Tenemos que estar preparados para hoy. Necio, dice el Señor Jesús cuando estaba hablando, esta misma noche vengo por tu alma. Tú que estás pensando, ay, mañana pasado, ya se va a acabar el fin va a ser el fin del mundo, va a acabar. No, necio, esta misma noche vengo por tu alma. Entonces el profeta sí hace referencia a las naciones también, no solamente a un grupo, sino a las naciones. Dios viene a juzgar a todos. Y entonces viene la porción que mencionábamos. Cuando habla acerca de Israel, el pueblo suyo, el pueblo de Dios. Y entonces decíamos que Dios castigó a todas las naciones, algunas les dijo, te voy a destruir, y las destruyó, las acabó por completo. A su pueblo le dijo, te voy a castigar. Y la razón de este libro es porque Dios castigó a su pueblo, y algunos se burlaron de Dios se burlaron del pueblo de Dios cuando los castigó, perdón. Algunos se burlaron del pueblo de Dios cuando Dios los castigó. El pueblo de Dios había hecho alianza, se dice que con los edomitas, para que cuando vinieran los babilonios se apoyaran juntos y juntos combatieran. Pero los edomitas, cuando vienen los babilonios, se vuelven del otro bando, del bando de los babilonios, y atacan todos al pueblo de Dios y se burlan del pueblo de Dios. Este pasaje tan cortito, yo les decía al principio, me habla de la gracia de Dios. Y ¿por qué me habla de la gracia de Dios? Porque no dice que el pueblo de Israel fuera un pueblo bueno, y dice, ay, mi pueblo es el pueblo ejemplar y son bondadosos y por eso los voy a sostener. No dice eso, si lo vuelven a leer y lo vuelven a leer, no dice. ¿Por qué Dios decide que al pueblo de Israel no sea destruido a pesar de que había sido tan malo también? ¿Por qué Dios ve en el pueblo de Israel algo que dice, bueno, a ti no te voy a destruir? ¿Qué cosa hay en este pueblo para que Dios diga eso? Lo que leímos en el versículo 17, que es el que leí al principio. Mas en el monte de Sión, o sea, donde está el pueblo de Israel, habrá un remanente. ¿Qué quiere decir eso de un remanente? No lo voy a acabar, va a quedar unos poquitos. Que se salve. Y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y la casa de Jacob, yo le voy a dar. ¿Por qué Dios hace esto? Y la respuesta que tenemos que estar una y otra vez, porque tenemos que pensar, nosotros somos el pueblo de Dios o no somos el pueblo de Dios. ¿Nos hemos portado bien? No. ¿Qué texto aprendimos hoy?
de Eclesiastés, ¿se acuerdan? ¿Qué? No hay un justo en la tierra, ¿y qué? Y dentro de esos, ¿quiénes están? Nosotros. ¿Y tendríamos que haber sido castigados también duramente por Dios? Sí. ¿Y si Él quiere castigarnos, está en su derecho? Sí. Pero ¿por qué Dios decide, tú te salvas? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por su pura gracia. Por su pura gracia. Dios permite, fíjense lo que describe ahí muy fuerte. Versículo 18, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl, los edomitas que está diciendo, estopa y los quemarán y los consumirán, ni aún el resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev, y comienza a describir lugares, ellos van a poseer. Versículo 20, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta y los cautivos. 21, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. ¿Y el reino será de quién? De Jehová. ¿Sí se fijaron que no dice, ay, es que este pueblo era muy bueno y como Dios vio que eran muy buenos, pues los quiso salvar y por eso los salvó? ¿Verdad que no dice eso? ¿Por qué los salvó? Porque eran sus hijos y porque Él quiso salvarlos. ¿Por su pura qué? Gracia. Por su pura gracia. Esto debe hacernos reflexionar en varios sentidos. O sea, cuando hablamos de enseñanzas, esto nos debe hacer reflexionar en varios sentidos. ¿En qué sentido? Si hoy estamos aquí y nos podemos congregar y podemos alabar el nombre de Dios, no es porque seamos los mejores, porque allá afuera hay mucha corrupción y violencia y nosotros aquí nos apartamos y somos los mejores. No. Si estamos aquí es por su pura gracia. Si podemos seguir y hay un remanente y Betania, aunque la vemos chiquita y todo eso, y puede seguir adelante, es por su pura gracia. Si un día Dios me permite sobresalir en algo y tener algo, alguna bendición especial, es por su pura gracia. Ahora viene una pregunta más. ¿Cómo debo corresponder como hijo de Dios a su gracia? Y esta es la reflexión. ¿Cómo puedo corresponder a la gracia de Dios? Me parece que este libro parece muy pequeñito y diríamos, ¿qué me enseña este libro? Que Dios ha sido bueno conmigo a pesar de ser como soy. Que Dios en su bondad, en su misericordia, es el quien me sostiene. Y si puedo seguir adelante y puedo hacer algo, yo tengo que siempre buscar corresponderle a Dios y decirle, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Porque si tengo algo es por tu pura gracia. Enséñame a corresponder por todo lo que tú has hecho. Nada más Él envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y a veces yo me quejo de cosas que me pasan y no reconozco el gran sacrificio que hizo el Señor Jesús por mí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por amor, por gracia. Me da ese regalo que no me merezco y me lo ofrece en todo momento. La invitación en esta hora es que reflexionemos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y que le correspondamos a Él su cuidado, su amor, su gracia, su misericordia. Porque si estamos aquí es por su bondad. Si estamos aquí es porque Él quiere. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Queremos suplicarte, Señor, que tú muevas nuestros corazones cada día a honrarte, a servirte y a reconocer tu bondad en nuestras vidas. Señor, nosotros no podemos seguir adelante por nosotros mismos si tú no nos sostienes. Tu bondad, tu gracia es la que nos sostiene cada día. Te alabamos, te damos la honra y la gloria.
te exaltamos, te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.